¿Alguna vez pensaste que la primera historia de muerte en la humanidad no ocurrió por accidente ni por casualidad, sino en el altar de la adoración? Dos hermanos, ante el mismo Dios, con las mismas enseñanzas, tomaron decisiones que cambiaron no solo sus vidas, sino el rumbo de toda la historia. Uno ofreció fe, el otro orgullo. Uno miró al Salvador prometido, el otro a sí mismo. Y la diferencia entre ambos fue tan profunda que la devoción se transformó en envidia, y la envidia en sangre derramada. La escena comienza con la tierra ya marcada por la caída, pero aún latiendo de vida. Entre los primeros hijos de Adán y Eva surgen dos caminos, dos historias que reflejan decisiones profundas delante de Dios. Caín y Abel crecieron conociendo la promesa de redención, escuchando de sus padres sobre el Edén perdido y el Dios que, aunque justo en su sentencia, ofreció gracia mediante la esperanza de un Salvador. Abel, con un corazón sensible, contempla la misericordia divina y se aferra por fe a la promesa del Redentor. Caín, en cambio, permite que la sombra de la rebeldía crezca en su interior, cuestionando la justicia del Creador y resentido por la maldición que pesaba sobre la tierra. Así, aún delante del mismo Dios, con las mismas enseñanzas y herencia, la diferencia de carácter se hace evidente. Uno mira la cruz distante con fe, el otro a sí mismo con orgullo e incredulidad. Llegó el momento de ser probados. Así como sus padres en el Edén, ahora Caín y Abel debían demostrar si realmente creían en la palabra de Dios. Sabían que el sacrificio no era solo un ritual, sino un símbolo del Salvador venidero, un recordatorio de que sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. El altar debía recibir el primogénito del rebaño, representando al cordero que un día sería inmolado. Ambos levantaron altares. Abel, en obediencia, ofreció el cordero, y ante sus ojos descendió fuego del cielo y consumió la ofrenda. La aprobación divina fue clara. Pero Caín, con un corazón terco, trajo solo los frutos de la tierra, el trabajo de sus manos, señal de que confiaba en sus méritos. Y sobre su altar el cielo permaneció en silencio. No hubo fuego, no hubo señal, solo ausencia. El contraste entre ambos sacrificios va más allá de lo visible. Abel, por la fe, comprendió que el cordero muerto apuntaba a algo mucho mayor. Cristo, el sacrificio perfecto que moriría en la cruz. Vio el pecado separando al hombre de Dios y entendió que solo la sangre podía restaurar esa comunión. Por eso su ofrenda fue acompañada de arrepentimiento y dependencia. Caín, en cambio, trató el altar como un escenario. Trajo el fruto de su esfuerzo esperando aprobación, no por fe sino por obras. Su culto no reconocía la gravedad del pecado ni la necesidad de un redentor. Era obediencia parcial, religión sin entrega. El fuego que consumió el sacrificio de Abel fue testimonio de aceptación, pero el altar frío de Caín se convirtió en símbolo de incredulidad. El corazón endurecido no soportó la corrección silenciosa de Dios, y la envidia comenzó a arder como brasa oculta, lista para consumirlo. Abel, con amor, aconsejó a Caín que obedeciera conforme al mandato divino. Pero el orgullo no acepta corrección. El mayor desprecia el consejo del menor, y la irritación se transforma en odio. El campo se convierte en el escenario del primer asesinato de la historia. Caín se levanta contra Abel y lo mata, manchando la tierra con sangre inocente. Entonces Dios confronta a Caín. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Él responde con dureza: no lo sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Y la voz de Dios resuena: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sentencia divina es pronunciada. Caín será maldito y errante sobre la tierra. Y aún así, en medio del juicio, la misericordia se manifiesta. El Señor pone una señal sobre él para que nadie lo mate, mostrando que la vida pertenece a Dios y que su paciencia se extiende incluso al rebelde. Caín y Abel se convierten en símbolos vivos de dos clases que existirán hasta el fin del tiempo. Abel representa a los que aceptan por la fe el sacrificio de Cristo, confiando en su gracia y hallando redención en la sangre del Cordero. Caín representa a los que confían en sus propios méritos, buscando la aprobación divina por las obras sin rendirse al mediador. La Escritura lo confirma. Por la fe,
Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Hebreos 11:4. La elección que dividió a estos hermanos aún resuena hoy: el camino de la fe que lleva a la aceptación en Cristo, o el camino de la autosuficiencia que conduce al rechazo y la pérdida. La historia de Caín y Abel no es solo un relato antiguo, sino un llamado vivo a reconocer nuestra necesidad del Salvador, rendirnos a su sacrificio y vivir por fe en aquel que dio su vida por nosotros. Cuando Caín se llenó de ira, Dios no lo dejó en silencio. El Señor en su misericordia le habló con advertencia: ¿por qué te has airado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Génesis 4, 6, 7. El Creador aún le abría un camino de regreso, mostrándole que el pecado lo acechaba, pero que podía vencerlo si elegía confiar en el Salvador prometido. Pero Caín rechazó la corrección, alimentó la envidia y dejó que el odio consumiera su alma. Abel, con mansedumbre, trató de reconducirlo al amor de Dios, recordándole la misericordia divina y la promesa del Redentor. Pero cada palabra justa sonaba como condena en sus oídos, hasta que, inflamado de ira, se levantó contra su hermano y lo mató. Un crimen no solo contra Abel, sino contra el mismo Dios. La Escritura declara: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. 1 Juan 3:12. El contraste revela una verdad eterna. La luz siempre expone las tinieblas. Cuanto más pura es la vida del justo, más el impío se siente incomodado, y mayor es su deseo de apagar su voz. Así fue con Abel, con los profetas, con Cristo, y así será con todos los que guardan la fe de Jesús. El que hace lo malo aborrece la luz. Juan 3:20. El primer mártir de la historia apuntaba al más grande de todos, el Cordero de Dios, que también moriría a manos de la envidia y del odio. Así, la sangre de Abel se convirtió en símbolo de todos los que, a lo largo de los siglos, testificarían de Dios incluso ante la muerte, venciendo por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Apocalipsis 12:11. Cuando Dios confrontó a Caín, le dio oportunidad de confesar: ¿dónde está Abel, tu hermano? Génesis 4:9. Pero el asesino mintió, tratando de ocultar su culpa. Entonces la voz divina proclamó: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4:10. La sentencia fue pronunciada: maldito serás. Errante y vagabundo serás en la tierra. Génesis 4:11-12. Aunque merecía la muerte inmediata, su vida fue preservada, recibiendo la señal del Creador que impediría que otros lo mataran. Este acto de misericordia se convirtió en lección para todo el universo. Permitir que el pecador viviera revelaría los frutos amargos de la rebelión. Y a través de generaciones, la descendencia de Caín mostró la realidad de una vida lejos del Creador: violencia, orgullo y corrupción. El mismo espíritu que movió a Caín atravesó los siglos, hasta llenar la tierra de maldad y traer el diluvio como purificación divina. La historia de Caín y Abel no es solo un relato remoto, es parte del gran conflicto entre Cristo y Satanás, entre la luz y las tinieblas, entre la obediencia y la rebeldía. Al perdonar la vida del primer homicida, Dios reveló al universo la naturaleza destructiva del pecado y demostró que su ley es amor y su justicia, a la vez, justa y misericordiosa. El universo observa, y pronto toda lengua confesará: justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos. Apocalipsis 15:3. La voz de la sangre de Abel aún habla, recordándonos que la salvación no está en nosotros, sino en Cristo. Solo por la sangre del Cordero vencemos el pecado, y solo por la fe heredamos la vida eterna. En cada generación la elección se repite: la fe de Abel o la incredulidad de Caín. Y la pregunta sigue resonando hoy: ¿de qué lado estás tú? Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con alguien que necesite oírlo. Que la paz del Salvador esté contigo, y hasta la próxima.